Este proyecto, que se enmarca dentro de Interactuem als Barris, trataba de llevar a cabo un proceso participativo, reflexivo, sobre cuál es el modelo de desarrollo actual, qué alternativas hay a este modelo y cuáles son las causas y consecuencias que se derivan de este modelo. Decidieron hacer un mural que reflejase cuáles eran, digamos, como la aspiración que ellos tenían, que ellos podían aportar a esta realidad. Cuando se nos dijo que íbamos a hacer esto me encantó. O sea, enseguida dije, ostras, qué guay. Es como una de las cosas que no te esperas hacer en un colegio, que te digan, oye, vamos a hacer un graffiti. No sé, salieron un montón de ideas y estuvo muy guay, hicimos ahí todos un consenso. Pues almenys estan apropant-se un poquet al que veuen al carrer, que de normal no és fàcil, sempre veus un mural però no veus això, i a part pues, d'una manera prou interior seua, interna o com vulguem dir-ho, pues, que les idees que han eixit per a fer el disseny són seues. Queremos referir pues, a la huerta para que no se pierdan las costumbres y a lo que es el mar, las aves y todo lo que es la naturaleza, para que todos colaboremos y todos seamos uno a la hora de cuidar pues, nuestro planeta, porque estamos destrozando nosotros mismos nuestro ecosistema y pues, la verdad es que lo quisimos reflejar pues, en el arte. La nostra idea sempre és de que els nostres alumnes acaben sent ciutadans crítics, no? I això anava molt vinculat a la proposta que ens van fer de fer un treball de taller i després en les seues propostes, no? Tot el treball era reflexionar sobre el nostre model, ¿vale? El model global capitalista que tenim actualment i tinguen la certesa de que poden ser actius i poden incidir en aquest model.